este tema, vamos a pararle pelota y analizar una cuestión muy interesante que se disparó a partir de una nota del periodista Luis Gasulla en Infobae. Con un hallazgo periodístico, entrevistó a la viuda de José López Rega, una mujer de 67 años, que dio su versión sobre el perfil de su marido ya fallecido en 1989, estuvo casado con él 13 años, y disparó un debate acerca del peso de la figura de López Rega en la historia del peronismo, porque bueno, muchos peronistas toman mucha distancia de esa figura. Fernando Pedrosa está con nosotros. Muy buenas tardes, Fernando. Fernando es doctor en procesos políticos contemporáneos por la Universidad de Salamanca, es además profesor de la UBA y un especialista en transiciones democráticas. Esto es así, estoy explicando bien este tema. Exactamente. Fernando, estuve siguiendo algunos argumentos tuyos en Twitter, me pareció muy interesante, y vos celebrabas la aparición de esta voz de la viuda de López Rega porque reponía de alguna manera costados silenciados de la discusión en torno a los años 70. ¿Cómo ha sido la reconstrucción de la memoria de los años 70 en Argentina una vez que termina la dictadura? Bueno, en realidad hay como varios aspectos que se pueden destacar. Hay mucho escrito, eso sí. Lo que pasa es que ocurre en varios registros diferentes. Yo hacía referencia particular quizás más a los estudios académicos, porque en registro periodístico o de ensayo se ha hablado bastante, incluso en temas biográficos o autobiográficos. Pero yo creo que lo que habría que descartar es que en algún momento, yo lo retrocedería hasta los 80, ¿no? Pero sobre todo a partir del kirchnerismo, el Estado argentino toma como un partido decidido a estimular determinadas visiones, determinadas producciones. Y lo hace con toda la fuerza que tiene el Estado de Argentina, ¿no? Lo hace desde el INCA, desde las universidades, desde el CONICET, desde otros ministerios de áreas del Estado. Sí, sí. El Canal Encuentro señalabas también, ¿no? Canal Encuentro, es decir, de todos los medios se toma una mirada muy fuerte al respecto. Una versión sobre los años 70. Sí, yo te diría como un método que es, hay gente, una visión Walt Disney, hay gente muy buena que siempre es muy buena y hay gente muy mala que siempre es muy mala. Y el que se anima a transitar por los grises o por los matices es acusado inmediatamente de ser cómplice de los muy malos, lo cual actúa como una forma de presión para no hablar, ¿no? ¿Y López Rega cómo jugaba en esa reconstrucción con este sesgo que vos contás? Y yo creo que sobre esos 3 años de gobierno peronista hay bastante por saber todavía. Y yo creo que la repercusión que tuvo el reportaje de Gasulla a la vida de López Rega es que hay todavía mucha gente que no habló o que sabe poco sobre ellos. Claro, porque hacía 40 años que no hablaba esta persona, se ha mantenido callada. Y sí, y sobre estos temas tampoco hablamos mucho, y tampoco habló Isabel nunca más, y tampoco habló Firmenich nunca más. Entonces hay algunos años de los 70 donde no hay tanta abundancia de testimonio, de documentación, como sí lo hay para algunos otros años, o para esos años en otros aspectos, ¿no? Que tienen que ver con la izquierda, con los montoneros, con la guerrilla. Y también señalaba que en los 80 pasa algo parecido pero diferente. Ahora quiero ir a los 80, pero antes me interesa mucho y me parece preocupante que lo que vos señalás es que hay una política pública con la fuerza simbólica que tiene el Estado para promoverla y los recursos financieros que tiene para promoverla, para instalar una versión de esa realidad. Ahora, esto es de alguna manera porque la administración kirchnerista escucha que la sociedad, percibe que la sociedad quiere ese tipo de lecturas, consensúa con la sociedad, aunque no sea verbalizado, percibe que la sociedad está instalada de esa manera de mirar esa época? ¿O es una operación política que hace sobre la sociedad? Yo creo que la sociedad es heterogénea, hay relatos diferentes, experiencias diferentes, ideas diferentes. El Estado lo que hace es tomar alguna, y en este caso por algunas razones también diferentes. El kirchnerismo en el poder, los políticos lo hacen porque el relato político de una manera legitima el poder y legitima otras acciones. Y en ese sentido ofrece, me parece, a investigadores, a cineastas, a músicos, a gente que genera opinión, una cantidad de recursos muy importantes para poder difundir ese tipo de visiones. En el INCA se aceptaban algunos documentales y algunos otros no. En el CONICET se podía entrar con algunas agendas de investigación y con otras no. ¿Cuáles eran esas agendas de investigación que se promovieron para construir este relato hegemónico? Bueno, yo lo mencionaba un poco en el tuit aquel.
tiene que ver con lo que se llama la historia reciente, ¿no? Que es una especie de subdisciplina muy sobrevalorada en los últimos años, que tiene que ver con la idea, con estudios sobre el tema de los desaparecidos, las resistencias a partir de la sociedad civil a la dictadura, dejando de lado lo que fueron los actores políticos, institucionales y otro tipo de reflexiones que tienen que ver con eso. Ahora, el cuestionamiento no es que esa línea de investigación se continúe y se siga y se instale, sino que se oscurezca o se opaque otros ángulos de esa historia, ¿no? ¿Eso claro, sería? sí, lo más criticable es que el Estado tome su poder y sus recursos para favorecer una sola interpretación y para castigar también a aquellas personas que intentan ver otros matices, ¿no? Ahora, Fernando, vos conocés otros procesos de transición democrática, de salida de dictaduras hacia las democracias. ¿Cómo procesan los estados y qué rol ha tenido el Estado en otras sociedades, en otros países, en términos de construcción de la memoria colectiva? ¿Ha sido menos activo en esa construcción? No, el Estado siempre es activo. Yo diría que en Argentina ocurrió un fenómeno que es importante señalar, que es que la represión del gobierno militar fue sobre las élites, ¿no? A diferencia de Centroamérica, por ejemplo, que cayó mucho de la represión cayó sobre pueblos originarios o grupos campesinos que estaban quizás más afuera de las élites. Acá por élite entiendo sindicalistas, actores, futbolistas, políticos, es decir, y mucha gente que tuvo mucha importancia en los años posteriores. Pienso en Mercedes Sosa, claro, a Jorge Fontevecchia, no sé, un amplio rango, ¿no? Entonces hay como una voz pública muy identificada con esta visión en principio sobre los años de la dictadura. Sí. Y diría que el Estado lo que tomó fue una visión radicalizada de eso y lo puso como una verdad indiscutible, ¿no? Creo que una de las críticas que recibió el artículo de Gasulla era sobre la cuestión del padre Mujica, por ejemplo, ¿no? Contanos eso, desarrollanos esa... Claro, hay un debate escondido, yo no conozco mucho el tema, sobre que, bueno, efectivamente Mujica tenía un vínculo con López Rega, tenía un vínculo con el Ministerio de Acción Social, y hay sectores que dicen que en realidad su asesinato tiene que ver más con Montonero. Yo la verdad que no podría decir algo así, ¿no? Lo que sí creo que es legítimo preguntarse. Claro. E investigar académicamente el asunto. Y como tema, esta idea que yo decía, buenos y malos, sino que lo que encontramos son seres humanos en sociedad, en el medio de redes, vinculándose, discutiendo, y yo creo que cuando uno ve así la sociedad, empiezan a aparecer los matices y los vínculos, y esta historia maniquea de buenos y malos desaparece en la fantasía adolescente de quien la propugna, ¿no? Sí. ¿Y cómo juega en todo este escenario interpretativo que propones la década del 80? Bueno, la década del 80 es una década rara, ¿no? Porque nos muestra, en primer lugar, esta llamada historia reciente ha decidido, como metodología, analizar más las continuidades de la dictadura que las rupturas, en primer lugar. Ya eso es una decisión muy importante que ilumina a determinados actores sociales. Los vinculados a los derechos humanos, a los que resisten a las políticas de la memoria que se van dando en esos años. Y oscurece otros actores. ¿Cuáles serían, por ejemplo, esos otros? Por ejemplo, los partidos políticos, por ejemplo, los políticos, por ejemplo, las políticas públicas, por ejemplo, todo lo que se hace desde el gobierno, ¿no? En aquellos años, queda más oscurecido en función de la resistencia a las políticas. Entonces, efectivamente, en los 70 y los 80 hay partidos políticos, hay dirigentes políticos. En los 80, en los años de Alfonsín, Alfonsín toma un Estado destrozado en muchos sentidos, ¿no? No es un Estado que llega con computadoras y con archivos y tiene que hacer una reconstrucción sobre eso. Bueno, y una reconstrucción de las instituciones de la democracia. Exactamente. También, ¿no? Y todo ese proceso, yo creo que es el proceso que ha sido un poco dejado de lado en función de destacar las continuidades con la dictadura, ¿no? Claro. Eso es lo que ha hecho, creo, un grupo muy importante de investigadores académicos, de polemistas o de escritores, ensayistas, ¿no? Sin embargo, hoy la figura de Alfonsín está reivindicada como aquel que, bueno, cuidó la transparencia y la institucionalización de la Argentina. En los 80 no se percibía de esa misma manera. Exactamente, ¿no? Lo curioso es que aquellos que en la oposición en los años 80 criticaban fuertemente a Alfonsín y recordemos el tema de la CONADEP y el juicio de las juntas, las oposiciones que tuvo dentro de los organismos de derechos humanos mismos, hoy son los que lo reivindican, ¿no? Claro. Hay un cambio y acusan justamente a quienes lo reivindicaban lo apoyaban en ese momento, pues lo acusan ahora
como de renunciar a esa herencia alfonsinista. Yo creo que efectivamente no hay una verdad, hay matices en todo, pero hay temas que hay que volver a poner a discutir para entender qué cosas ocurrieron en la transición y de qué modo la transición está operando en el sistema político hoy en día, ¿no? A ver si entiendo, Fernando, la idea de que haya una mirada mitificadora de la resistencia peronista y de la juventud de los años 70 obliga a sacar, a editar, a correr del escenario a la figura de López Rega. De alguna manera es eso. Y sí, porque lo que el Estado seleccionó de aquellos años es la juventud maravillosa, idealizada, los jóvenes que venían a cambiar el mundo, y tomó de todo lo que había, tomó eso y es lo que proyectó, ¿no? Y lo que quiere proyectar, o lo que quería proyectar, aunque también hay mucha continuidad. El Estado de hoy tiene mucha continuidad con el Estado kirchnerista, obviamente, ¿no? Y exactamente eso te iba a preguntar. ¿Cómo es en términos de esa revisión del pasado y del aliento de ciertas líneas de investigación en el CONICET en la estrategia de Cambiemos? ¿Cómo ha funcionado en ese sentido? A mí me parece que Cambiemos, que no voy a juzgarlo porque quizás sea una medida inteligente, no meterse demasiado con todos los problemas que hay, supongo que no querían sumar uno más, en las universidades, en los institutos de investigación como el CONICET, como otros, todavía sigue muy fuertemente instalada esta idea de la historia reciente, esta idea, yo diría, de casi una historia académica militante, ¿no? Que no se permite abrir a otras preguntas, a otras metodologías, y que por el contrario es absolutamente represora de cualquier tipo de cuestionamiento. No importa de dónde venga del mundo político, como pasó con Darío Lo Pérfido y aquella discusión que era de otro estilo, o lo de Estefanio Reato, o lo de Gasulla, o lo de Fernández Mejide. Pues sí, son preguntas legítimas que el mundo académico debería tomar, y por esta idea instalada en el Estado y en las instituciones, por ejemplo, una institución académica de investigación, se frena, no hay espacio para eso. Exactamente, no hay espacio para eso porque efectivamente quien quiere pensar este tipo de cosas no encuentra los estímulos institucionales o a veces es mismo castigado. Aún en una gestión como la de Cambiemos, de otro signo político y otra mirada sobre ese pasado y esa historia reciente. Sí, porque también tanto universidades como el CONICET tienen un grado de autonomía y de cogobiernos que impiden que el Poder Ejecutivo actúe directamente sobre ellos, ¿no? La figura de Barañao al frente del CONICET, ¿cómo ha jugado en términos de construir esa mirada tan consolidada? Y bueno, Barañao como ministro primero y como secretario después refleja una continuidad de alguna manera, ¿no? Entonces creo que no ha sido un estímulo para que las instituciones científicas repiensen estas actividades, ¿no? No ha habido estímulos para abrir nuevas voces. Si bien es cierto que en el plano de los ensayos, pienso en Claudia Gil, en Besetti, hay alguna... Hay María Teresa Ollier también. Pero hay matices muy interesantes en esas voces, que se han planteado en esas discusiones. Está en un plano del ensayo más general, me parece, y no tanto a la investigación dura que hacen estos institutos. Claro. ¿Qué línea de investigación sería interesante recomendar para que se abra un poco y se enriquezca esa mirada sobre el pasado reciente? Por ejemplo, hay un libro muy bueno que yo recomendaría, que es el de Sebastián Carasay, La historia de los años 70 de la gente común, se llama. Totalmente, sí. Ese es un gran libro que permite ver una realidad social muy distinta, cómo se veía en aquel momento la cuestión de la guerra contra la subversión, llamémosle, ¿no? De las clases medias, de las clases medias, el tema de la teoría de los dos demonios, el tema de los grupos de derechos humanos que existían en ese momento, ¿no? Toda esa mitificación que hubo en función de algunos organismos y el ocultamiento que hubo sobre la actividad de otros, ¿no? Entonces, es un gran libro. Ese es un gran libro para recomendar para el que quiera ver otra mirada. Ahora, en otros países, ¿cómo funciona esa reconstrucción de la memoria histórica? ¿Hay una capacidad de mayor honestidad en torno a esa gama de colores posibles? Bueno, yo diría que cambia mucho de país en país, ¿no? Y en general el fenómeno que yo observo es bastante similar. En Chile puede ser diferente, en Uruguay es más parecido al caso argentino. Yo creo que pasa que el caso argentino tiene algunas particularidades que hay que volver a discutir, ¿no? Por ejemplo, la duración de la transición. Pensar el primer gobierno, el gobierno de Cámpora y el último de Perón como parte de una transición más extendida con del 73 al 83. La idea está que el gobierno militar se derrumbó
lo que no significó el derrumbe del poder militar, ¿no? Que eso también es otra idea que está muy en boga. Entonces hay varias ideas la idea que no hubo pacto, que en la transición argentina no hubo pacto. Y yo creo que eso es algo que hay que discutir, ¿no? Que rediscutir, porque hubo un pacto. A ver, ¿cómo es ese pacto? ¿Cómo fue ese pacto? Hubo un pacto, pero los militares pactaron con los que perdieron. Creo que eso es el último error de todos los que han cometido los militares, ¿no? El famoso pacto militar sindical de General Alfonsín, que nunca se habla muy puntualmente qué significó. Claro. Significó cosas concretas como la reforma del reglamento electoral con el cual se eligieron el Congreso de 1983. O sea, que hubo una reforma para beneficiar a partidos provinciales y al peronismo en las provincias. O una elección paritaria que tuvo la CGT con el gobierno militar, con un aumento muy importante, y que ayudó a la CGT y que ayudó también al peronismo. Hay algunos libros que hablan de eso, la biografía de Alfonsín de Oscar Muñoz menciona algunas de estas cosas también, pero me parece que hay que volver a repensar todo el tema de la transición, porque efectivamente cada vez que salen estos temas es como que genera mucha discusión porque algo está faltando. Claro, ¿no? Algo está faltando. Algo está faltando discutir. Ahora, vos que sos un investigador, trabajás en la Universidad de Buenos Aires, das clases, estás en contacto con ese mundo académico intelectual, el problema de la falta de una objetividad posible, la máxima objetividad posible. Sabemos que la objetividad también es una construcción, pero al menos una objetividad que responde a una metodología científica, del modo en que los procedimientos del pensamiento histórico, de la investigación histórica se desarrolla, por ejemplo, ese grado de objetividad. ¿Por qué cuesta tanto incorporarlo en el modus operandi de la investigación científica? Yo creo que hay dos cosas que a mí me parecen importantes. Uno, la idea esta de la historia reciente. Es como que cuando estábamos en el colegio todos nos decían la historia se empieza a estudiar después de 50 años de ocurrida, para no involucrarse. Bueno, la historia reciente viene a romper eso, es decir, bueno, también hay que estudiar esta historia de los últimos años porque todo ha cambiado mucho, las cosas son muy rápidas, pasan muchas cosas. Y hay como una especie de giro posmoderno en lo que empieza a importar es más el historiador que la historia. Ya no importa tanto la cronología es variable, porque lo que es reciente, el gobierno militar del 76 ya no sabemos si es reciente o no es reciente. Entonces empieza a pensar, bueno, los hechos traumáticos, cómo operan sobre el historiador que posiblemente vivió ese tipo de cosas. Fue protagonista en alguno de los lados que quedaron. Exactamente, o quizás fue protagonista en los años posteriores. Entonces ya empezamos a pensar cómo opera más sobre el historiador, sobre el individuo, qué me pasa a mí, qué le pasa a mi objeto de estudio, qué fuentes necesita, qué cronologías necesita, qué debates necesita. Yo creo que ese es un primer tema que afecta muy fuertemente cierta subjetivización de esa historia. Y en segundo lugar, creo que gran parte de estos historiadores se han criado en la militancia política de los 90 contra el gobierno de Menem, de una vertiente muy de izquierda, y creo que eso también a la hora de luego de dejar de ser estudiantes para ser profesionales, me parece que hay como una especie de vocación militante, ¿no? Como de vicio que arrastran. Venimos a recuperar aquello que cuando éramos jóvenes Menem nos sacó con los indultos y todo este tipo de cosas, ¿no? Ahora, en ese sentido, entonces, carreras de formación de profesionales de investigación en historia, por ejemplo, o en ciencia política, no están terminando de cumplir con su cometido. Quiero decir, si hay un método científico que es la máxima objetividad posible dentro de la construcción de una disciplina, la hipersubjetivización que vos estás señalando contradice esas metodologías. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se enseña la historia? También estos debates atraviesan las clases, Sí, ¿no? hay matices. Dentro de la historia reciente también hay muy buenos trabajos, ¿no? ¿Por ejemplo? Se me ocurre Marina Franco o Elizabeth Chelín con los temas de memoria. Hay cosas bien hechas también, ¿no? Yo no podría decir que todo es un desastre, pero podemos decir que cuando el Estado interviene financiando abruptamente todo lo que tenga que ver con el tema, bueno, empiezan a aparecer, como pasó quizás muy visualmente, visualmente en la cuestión del cine, ¿no? Que se veía que aparecía material de todo tipo, sin importar la calidad, pero lo que importaba era el mensaje. Claro, el mensaje. Entonces yo diría que efectivamente, dentro de lo que hoy es historia contemporánea o historia reciente, hay desigual calidad, pero hay tanta cantidad sobre el tema hablando que yo creo que el balance hoy es que ya pasó su momento, es necesario repensar y volver a producir cosas nuevas. Fernando Díaz está señalando que el CONICET, una institución académica y de investigación, por lo menos en las ciencias humanas y sociales, estaría atravesada por un sesgo ideológico, entonces, a la hora de decidir a quién se le entrega finalmente un subsidio o una beca de investigación.
Pondría matices, pero también lo que podría... Introducí, por favor. No, efectivamente hay de todo un poco, ¿no? Lo que sí podemos decir es que durante muchos años no hubo indicadores. Entonces es muy muchos años kirchneristas, decís. Y claro, entonces no sabemos... ¿Qué indicadores son necesarios? Y en el mundo científico podemos... escritura de artículos, formación de recursos humanos, hubo mucha endogamia. ¿Qué quiere decir? Yo hago la carrera en una facultad y escribo en la revista de ese grupo de la facultad, y mi tesis doctoral y de maestría la hago en esa facultad y pertenezco a ese congreso de la facultad. Claro, entonces generalmente es bueno saber, por ejemplo, cómo son las coautorías. Cuanto más coautorías con gente de otros países, de otras instituciones, es mejor. Cuanto menos endogamia, mejor. ¿No? Entonces todos esos indicadores se están recuperando ahora, y en general, no me meto en el tema exactas porque no conozco, pero en el tema sociales es bastante flojo, ¿no? Lo que hay es bastante flojo. Esto no quiere decir que, bueno, evidentemente hay... Bueno, todo el tema de la cultura de la evaluación, vos sabés que es un tema de la educación bastante complejo, y la universidad no escapa a esto, ¿no? El proceso de selección y de obtención de una beca depara en el CONICET una serie de filtros de jurados externos, internos, internacionales. ¿No confías del todo por lo menos en las ciencias blandas dentro del CONICET, que ese proceso garantice una selección y una elección de investigadores y líneas de investigación interesantes en términos de construcción de saber histórico, por ejemplo? Yo diría que a nivel del primer paso, que son las comisiones, en general, ahí hay cierta calidad de evaluación entre los colegas. Creo que cuando pasa ya a la Junta, cuando pasa ya a otros ámbitos de decisión, me parece que hubo una indudable intervención política. Durante el kirchnerismo estás refiriéndote. Sí, yo creo que hoy también, hace poco hubo elecciones en el CONICET, hablé con algunos colegas que me decían, mira, no queremos asomar mucho la cabeza, porque después, cuando hay que discutir las renovaciones y los ascensos, tenemos miedo de ser castigados. O sea, yo creo que todavía existe cierto manejo autoritario, ¿no? En los últimos días generó mucho escándalo e indignación que el presidente de Brasil, Bolsonaro, dijera y fijara como política la posibilidad de ver la línea ideológica de investigadores que buscan becas doctorales o postdoctorales en el exterior. ¿Algo parecido, pero de una manera más laxa, ha estado pasando? Claro, bueno, yo creo que ha pasado algo así, pero como el argumento, la razón estaba bien hacerlo, ¿no? Porque todo aquel que coincidía con este discurso predominante merecía, entre comillas, o un subsidio de una película, o un viaje, o la ayuda de un libro, ¿no? Y yo creo que también un tema quizás que valdría repensar también es el tema del exilio, ¿no? Un tema que ha sido totalmente, para mí, hay una sobreabundancia de investigación, cuando el fenómeno del exilio no ha sido tan importante como en otros países, como en Chile, como Uruguay. En términos cuantitativos, de cantidad de personas que se exiliaron. De cantidad, de quienes se exiliaron, ¿no? Porque en Argentina el exilio no fue de los líderes políticos, y de cuántos años dura ese exilio. Claro. Entonces yo creo que es otro tema que también hay que repensar dentro de la historia reciente, como algunos mitos que se han conformado y que hoy resulta difícil entrar. Bueno, muy interesante, Fernando. La verdad que sumar grises, matices y colores al modo en que percibimos esta sociedad y nuestra historia es fundamental, ¿no? Honestidad intelectual ante la sociedad. Te agradezco la invitación. No, gracias a vos. Vamos a otro tema completamente distinto. Novedad: Jeff Bezos, el creador de Amazon,